Nos encontramos en la exposición monográfica de Jaume Plensa. Jaume Plensa, estás poniendo aquí en el espacio Telefónica, vas a poner 15 esculturas, un poco la trayectoria suya de más de 35 años. Un poco se va a ver sus figuras, cómo trabajan, cómo son sus figuras, qué materias utilizan las figuras. Vamos a hacer un amplio reportaje. Como todos saben, Jaume Plensa realmente tiene el Premio Nacional de Bellas Artes, es a su vez académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es toda una figura, es reconocido a nivel mundial, pero bueno, aquí tenemos una de las figuras, una de las cabezas, donde nos evoca un poco al silencio. Y bueno, vamos a pasar a otras cabezas también muy interesantes. Nos encontramos entre una de las esculturas importantes que están aquí en el espacio Telefónica, que la cabeza que se le llama, su nombre es María. Decir que también que Jaume Plensa está en un momento álgido de su carrera. En cualquier calle que podemos pasear en el mundo, desde Chicago, pasando por Nueva York, pasando por Canadá, pasando por Países Bajos, aquí en Madrid, ¿por qué no? Tenemos también dos esculturas importantes. Una de ellas que está precisamente en el Museo de Masabel, y otra que tenemos en la Plaza de Colón, Julia, también ya muy conocida, que forma parte del paisaje y del ambiente de Madrid. Pues Julia, como todos conocen, bueno, está hecho en resina de poliéster y de polvo de mármol, y su figura se contempla, ya forma parte, digamos, del patrimonio de aquí de Madrid. Continuamos a la siguiente. En Jaume Plensa seguimos con las cabezas que tanto caracterizan a la obra de Jaume Plensa. Es decir, que mundialmente es conocido por estas cabezas gigantescas que están en todas las ciudades importantes. Decir también qué materia emplea normalmente Jaume Plensa. Pues emplea desde el polvo de mármol, pasando por el mármol, pasando por madera, pasando por acero inoxidable, pasando por poliéster, resinas, o sea, utiliza todo el tipo de materia. Lo que sí es verdad es que todas sus obras, todas sus cabezas nos lanzan un mensaje precisamente que forma parte del paisaje y que nos da mucha tranquilidad y mucha paz, y forma parte ya del lenguaje que hoy en día se puede ver en todas las ciudades del mundo, donde Jaume Plensa es conocido ya a nivel mundial. Nos encontramos en la sala aquí del espacio Telefónico, nos encontramos con Invisibles. Estas cabezas se llaman invisibles porque están hechas de acero inoxidable y bueno, tienen una transparencia que realmente nos llena, porque los vacíos que dejan forman parte también de la obra, no solamente la parte que se ve inicialmente, sino la parte interior. Decir que el mensaje en sus obras que Jaume Plensa no quiere transmitir, busca en el ser humano un mundo lleno de divisiones, pero también de muchas culturas. Cabezas de niños y niñas se enfrentan con los ojos cerrados, la mejor imagen de soñadora para los niños, que es una belleza. Busca la belleza y la espiritualidad en cualquier lugar donde nos encontramos. Ha dicho que es importante el grito, pero también es importante el silencio. Creo que el silencio se está volviendo casi como una revolución. Son palabras que nos ha dicho Jaume Plensa en cada uno de sus guiones y de sus intervenciones que ha hecho. Decir también que la gente cuenta con Jaume Plensa porque Jaume Plensa cuenta con la gente. Esto es un factor importante a la hora de transmitir, porque sus figuras generalmente son figuras donde realmente existen esos niños, donde él quiere transmitir esa belleza y esa espiritualidad que él nos quiere llevar, ¿no? No solamente la imagen física, sino también una parte espiritual que es muy importante, ¿verdad? Sus obras tienen el don de que gustan a todo el mundo. Decir también que sus palabras, su discurso, rezuma sabiduría y humildad. Y eso es un don que no todo el mundo tiene, pero que Jaume Plensa ya ha alcanzado. Jaume Plensa ya es conocido en todo el mundo, ya forma parte en España del patrimonio nuestro, porque es nuestro artista. Es un artista que él nace en Barcelona, está en todos los sitios, su obra y su mundo. Y darle las gracias por esta excelente exposición que hoy tenemos la suerte de poder ver aquí en Telefónica, que va a estar hasta el año que viene, hasta mayo del año que viene. Hasta ahora.
Bueno, en principio, el porqué de este monográfico, además llevaba mucho tiempo sin hacerlo, un poco que nos explique qué es lo que vamos a ver, qué es lo que ha querido comunicar. Como sabéis, este año realicé una escultura para el Distrito Telefónico para celebrar el centenario de su creación. Pidieron esta pieza y consideraron que podía ser también interesante para entender mejor mi trabajo una retrospectiva en la Fundación Telefónica. Ha sido un placer porque me ha permitido enseñar en Madrid, que hacía mucho tiempo que no lo hacía, obras que yo creo que se conocen menos o poco, y estamos abrazando casi 30 años de mi trabajo en esta exposición. Un poco la comunicación es un tema clave, es quizá fundamental, sobre todo en estos tiempos, ¿no? El tratar de exponer no solo la invisibilidad, sino también la comunicación del ser humano, ¿no? Sí, no, es una pregunta muy interesante porque la condición máxima del ser humano, o lo que yo creo que son los valores más importantes que nos mueven, son siempre invisibles. Y la voz es invisible, que sería la base de esta comunicación. Sabéis que he trabajado desde siempre mucho, no solo los rostros, sino también las letras, los alfabetos, combinándolos para enfatizar la belleza de la diversidad de un mundo que creo que es maravilloso. Desgraciadamente vivo momentos de mucha tensión, muchas guerras, mucho dolor, mucho sufrimiento, pero también este lado positivo de abrazarnos unos a los otros, cada uno con su personalidad, y tenemos tantas cosas para intercambiar. Yo creo que esta exposición habla un poquito de este intercambio de la diversidad entre nosotros, y he tenido la suerte en este espacio, que es como una cámara oscura, de poder trabajar la luz como hilo conductor. Última pregunta ya. Usted tiene obras por todo el mundo, es un artista, digamos, universal, uno de los artistas españoles más importantes. ¿Cómo le gustaría ser recordado y qué piensa también cuando ve todas estas esculturas y todas estas instalaciones que hace por todo el mundo? Es una pregunta muy bonita, es decir, nunca piensas que vas a desaparecer, crees que la próxima obra será la que mejore todo lo que has hecho anteriormente, esto te excita para volver al estudio, pero sí que es verdad que si alguien me recordará en un futuro, yo creo que sería por el silencio. Yo creo que una de mis obsesiones ha sido generar y crear silencio y una intimidad en la relación con la obra. Yo soy muy emotivo, soy mediterráneo, por tanto, todo eso tengo que verificarlo tocándolo con los dedos, mis ojos están casi en los dedos, acariciar la materia, y me encantaría que la gente me recordara con esta proximidad emotiva que yo he tenido siempre con la comunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Si queréis, algún compañero. Yo le quería preguntar lo primero, después de 30 años, casi 40 años de carrera, ¿en qué punto artístico está ahora mismo? Uy, si lo supiera no volvería al estudio. Es decir, yo creo que el privilegio que creo que tenemos los artistas es que vivimos en una duda permanente. Yo no he necesitado nunca un psiquiatra, porque el estudio es como el gran psiquiatra de mi vida. Y creo que la cabeza, que es otro estudio en movimiento permanente, siempre me ha acompañado en esta duda que se va creando. Yo creo que el privilegio máximo es, y yo creo que sigo trabajando en ello, seguir investigando en el alma de la sociedad, en el alma del sujeto. Yo intento que mi obra vaya dirigida siempre al individuo, no a un grupo, que cada individuo en su conjunto formen una opinión. Estamos en Madrid, aquí está Julia, que ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi carrera, y creo que esta exposición ayudará a entender mejor cómo nace Julia y por qué, cómo nace Iris, que es la otra gran pieza que creo que está como encontrando su lugar también en Madrid. Las obras necesitan un cierto tiempo de reposo, y yo sigo en el estudio intentando hacer una próxima. Lo que pasa es que uno mismo se lo pone difícil porque el listón cada vez es más alto, pero bueno, en eso estamos. Hablaba de la situación del mundo. Usted siempre ha dicho que no le gustan los muros, las barreras, los pasaportes, las fronteras. Ahora mismo estamos viendo discursos de odio hacia el migrante. ¿Cómo lo ve y si eso afecta a su obra? Bueno, a ver, yo creo que siempre he intentado mandar un mensaje de esperanza al mundo. Muchas veces
lo hablamos con amigos artistas también, que ellos tienen obras tal vez más agresivas o que enfatizan más este dolor. Y yo este dolor lo asumo como persona, como ciudadano, pero intento que mis obras sean mensajes de esperanza en el mundo. Yo me acuerdo que hace muchos años, ayudando a médicos del mundo, fui a la antigua Yugoslavia y que estaban en guerra aún, y esto me impresionó, nunca lo he olvidado, porque la gente que estaba en guerra con aquel dolor lo que necesitaba eran unas flores en la mesa, no enseñarles una foto de su tragedia. Esto ya lo conocían mejor que nosotros. Y a veces hemos malinterpretado intelectualmente esta obsesión en enfatizar el dolor de alguien que ya lo sabe y lo está sufriendo. Yo, mi obra siempre he intentado ofrecer una puerta que se abra de esperanza, una pequeña luz en una cierta oscuridad. Es verdad que es un momento muy duro. He hablado a veces de los muros, de estas piezas que había realizado en la Quinta Avenida de Nueva York con las manos tapándose los ojos. Pero bueno, yo soy mediterráneo y el Mediterráneo se ha convertido en una gran tumba también de gente que está intentando encontrar una vida mejor para ellos y sus hijos. No lo sé, a veces el arte no tiene una respuesta inmediata a las cosas, pero sí un pequeño horizonte de luz donde la gente puede encontrar una cierta esperanza. Yo creo que yo siempre he intentado eso. Y ya la última por mi parte, hablaba de Julia, los madrileños, aquí estamos en Madrid, los madrileños tienen muchísimo aprecio a esa obra, pero no sé si ha reflexionado un poco sobre el entorno, cuando usted hace una obra para un espacio público, sobre lo que puede suponer ese entorno. Aquí en Madrid, por ejemplo, la Plaza de Colón se relaciona con las manifestaciones de la ultraderecha. No sé si ha pensado usted en eso y en lo que al final puede convertirse el espacio donde están sus obras. Sí, hice la obra especialmente para este lugar, a pesar de que en principio tenía que ser una obra temporal, como sabéis, y que la gente de Madrid y el ayuntamiento de distintas ideologías la ha ido pidiendo para que se quedara cada año. La Fundación María Cristina Massadeu la vuelve a ceder al ayuntamiento. Mira, te diré que cuando hacía poco que estaba instalada, me enteré que había una gran manifestación un domingo y me fui corriendo a casa, estaba en el estudio a ver la televisión, a ver qué pasaba, qué pasaría a la pobre Julia que estaba allí en medio de aquel fregado. Me encantó, ella estaba en otra liga, en otro mundo. Había todo el follón de abajo. ¿Te acuerdas? Hubo una gran manifestación que acabó en la pieza del fondo, tal, de muchos partidos de derecha, de ultraderecha y tal. Y ella estaba en otra liga, que yo creo que es este mensaje positivo que hablaba antes que quería dar. Yo creo que ha conectado muy bien con Madrid, con cualquier ideología, ha sido una pieza muy transversal, porque ella está hablando al ser humano, no a una ideología. Tampoco lo está de alguna forma juzgando. No sé si es bueno o es malo decir esto, pero ella está verdaderamente hablando de ternura y de orden en una plaza que verdaderamente no emana esto. Muchas de las plazas en el mundo tienen este problema de aluvión, todo llega, allí se queda mal puesto. Yo creo que Julia dio un cierto orden a la plaza y sobre todo ternura. Le dio intimidad al espacio público, que esto es como extraño, parece una contradicción. Y me acuerdo perfectamente, me tranquilizó ver toda la gente y había otro nivel que era Julia, con los ojos cerrados, en una ensoñación permanente. Gracias. Mi nombre es Juan Manuel Perreina, soy del programa Arte y Cultura de Multicanal Radio y bueno, pues dar las gracias por haber atendido todas las peticiones y transmitido este programa tan magnífico. Decirles un poco qué mensaje quiere transmitir en sus esculturas. Bueno, el mensaje que yo creo que he transmitido siempre o intento transmitir es la condición del ser humano, va directo a lo más profundo de nuestro corazón. Muchas veces he hablado del cuerpo como un contenedor de un alma que se mueve. El poeta fantástico Valente decía: ¿en qué lugar de mi cuerpo te encuentras, alma, que te necesité y no me socorrías? Esta sensación de que hay algo dentro nuestro que se está moviendo y que no logramos abarcar o abrazar. Yo creo que mi obra siempre ha aspirado a esta relación con el ser humano muy próximo y muy íntimo. Fíjate que siempre los retratos, estamos en esta sala, tienen los ojos cerrados
y se quieren convertir en espejos donde se refleje el espectador, que no mire mi obra, que mire hacia adentro de su corazón, intente encontrar esta belleza escondida, que a veces por educación, por mil razones, no acabamos de transmitirnos, siempre nos da miedo hablar de nosotros. Y a mí lo que me gustaría es que cada espectador se sintiera capaz de sentir su propia historia y su propio pensamiento. Claro, esto a veces te sale mejor que otras, pero yo creo que esta exposición lo hemos logrado, como os decía antes, por la luz y este estado de ánimo. Yo creo que cuando entras, antes de mirar las obras, hay como un cambio de actitud, que esto lo buscaba. Como un cambio de actitud quiere decir como si salieras de la vida cotidiana y entraras en un espacio de sosiego, donde tú estarás solo contigo mismo. Yo creo que es lo que he buscado siempre. Bueno, es importante lo que acaba de decir, no cabe duda, pero también todas las esculturas a veces da la imagen que de usted de realmente huir del ruido de las ciudades, estar un poco más aislado, o quiere también comunicar la voz interior de las personas que realmente no pueden, digamos, transmitir ese mensaje. Sí, a ver, hombre, soy un artista, tampoco no hago milagros, pero sí que es verdad que muchas veces una obra de arte es como un catalizador de emociones para la gente. Yo creo que muchas veces el político olvida que lo más maravilloso del arte es que no tenga ninguna función, que no sirva para nada exactamente. Por eso es tan importante, porque nos faltan herramientas que sean inútiles en nuestra vida, donde agarrarnos, porque todo tiene una función tan concreta, todo ha de servir para algo, todo ha de tener una rentabilidad tan elevada, que a veces nuestra vida queda como un poco en suspenso. Yo creo que el arte tiene esta maravillosa capacidad de abrazar lo inútil, y en eso estamos. Muy bien, ya mi última pregunta, porque no tiene mucho tiempo, es decir, si nos puede adelantar algún proyecto que tenga ahora en marcha. Bueno, mañana inauguro un proyecto fantástico en la Fundación Telefónica, y creo que es lo más próximo que tengo. Y el mes de noviembre en el Museo de Valence, del sur de Lyon, inauguramos una gran exposición. Muchas gracias por su intervención. Gracias. Muy bien. Esta exposición, aparte de visual, también tiene un recorrido que se escucha y cambia de color. ¿Nos puede explicar un poquito eso? Sí, es que en 30 años me han pasado tantas cosas que a veces mucha gente no lo conoce todo. Me ha gustado introducir una pieza que hice en el Museo de Augsburg, en Alemania, hace años, que es un reloj de voces. Siempre me ha fascinado el tiempo, y el tiempo está hecho por seres humanos. Y me fui a Alemania, y en Goslar estuve grabando voces de gente del número 1 al 60, creando un segundo cada voz. Y aquí en Telefónica lo hemos instalado en círculo, y puedes escuchar en alemán 1, 2, 3, 4, 5, hasta 60, y vuelve el 60, y vuelve el 60. Y está en el centro colgando un corazón. En Augsburg era un corazón gigante, hinchable, y esta era su maqueta. Aquí he puesto la maqueta, que es el origen, que es un pequeño homenaje a Elias Canetti, que él hablaba del corazón secreto del reloj. Esta idea maravillosa de que el tiempo es parte de nuestra vida y somos nosotros los que lo creamos. Y está confrontado a una pieza que hice en Roma la primera vez, y después en la Kunsthalle de Mannheim, en el Museo de Mannheim, que era una proyección de alfabetos que van cambiando uno encima del otro, como un morphing dentro de un espacio rojo. Esto venía de un proyecto que se llamaba La sangre habla siempre la misma lengua, porque siempre he estado contra, alguien lo hablaba antes, de pasaportes, banderas, todo este concepto, porque en esta escultura que se llama Love Sound, la pieza de los alabastros, de las cabinas de alabastro, el sonido que escucháis dentro es el sonido de mi fluido sanguíneo, grabado en distintas partes del cuerpo. Esto lo expuse en Hannover hace muchos años, y recuerdo que era de una gran belleza, porque es una música que se parece mucho a la tuya, de tu cuerpo, a la de él. Si somos más grandes es más grave, si somos más pequeñitos más aguda, porque es un instrumento nuestro cuerpo, pero este es el lenguaje de verdad, no los idiomas, no las lenguas diversas, sino es el sonido de nuestra sangre, que es como la savia de un árbol que nos alimenta.
Yo quería enfatizar esta belleza de lo físico que se convierte en espiritual, porque muchas veces parece que sean mundos opuestos, el alma y el cuerpo, pero hay un momento en que el cuerpo se convierte en alma, y aquí yo creo que hay la relación entre la pieza roja y la pieza de las cabinas blancas de alabastro. Una cosa, no sé si falta alguien. Sí, falta yo. Vale, hacemos la última y tenemos 5 minutos para grabarle un poquito de recursos. Vale, perfecto. De todas las obras que vemos, no sé si hay alguna que sea más especial, de la que esté más orgulloso, quizás le costó más pensar o hacerla. ¿Hay alguna...? Me cuesta mucho hacerlas todas las obras, ¿verdad? Es como, pero no hay ninguna mejor que otra o especial para mí. Considero que toda la exposición es una obra, hecha de trocitos. No las siento separadas. Para llegar a una he tenido que hacer otras. Lo que sí que es cierto es que esto es una selección súper rigurosa de estos 30 años. Quiere decir que entre cada obra hay muchas obras que han sido aproximaciones y alejamientos. Entonces, por esto, hasta yo estoy un poco emocionado con esta exposición, porque, claro, es los momentos cumbre de cada estado de ánimo que tuve en aquellos momentos. Es muy interesante porque yo acabo de hacer una exposición en Venecia durante la Bienal, en una iglesia, y había absolutamente obras distintas de las que hay aquí. No había nada, es que no se parecían en nada. La exposición que habrá a finales de noviembre en Valence también es otra exposición completamente distinta. Es decir, mi vida ha sido llena de muchos registros y muchos colores. Pero aquí yo creo que hay una selección absolutamente rigurosa y me gustaría mucho que la gente la disfrutara cuando la visita. ¿Estáis listos? Creo que te ponemos la ¿te va bien? ¿O Venga. va? Bueno, pues vamos a empezar ya, creo. Para aquellos de vosotros que no me conozcáis, soy María Brancós y formo parte del equipo de exposiciones de Fundación Telefónica, y hoy tengo el inmenso honor de acompañar en esta rueda de prensa a Jaume Plensa y a Luis Prendes, el director general de Fundación Telefónica. La idea es tener una conversación de unos 20-25 minutos para daros un poco las claves del proyecto, de la exposición, y luego ya pasamos a hacer la visita en sala, que es de lo que se trata, ¿no? Pues vamos a ello. ¿Por dónde empezamos? El viernes pasado se presentó en esta casa un libro que he estado leyendo este fin de semana, que es delicioso, se presentó en el auditorio, que hablaba de Quiroga, el escritor uruguayo, el cuentista uruguayo, que decía que un buen cuento siempre se tiene que empezar a explicar por el final, ¿no? Y a mí eso me dejó pensando. Y bueno, yo creo que el final de esta historia es la exposición que vamos a ver en unos instantes. Los datos los tenéis. Sabéis que es una retrospectiva de la obra de Jaume. Hacía más de 20 años creo que no había una retrospectiva dedicada a Jaume en Madrid. A todas luces demasiado tiempo, así que es un honor que eso ocurra en nuestra casa. Son más de 30 años de trayectoria. La primera pieza es de 1991 y la última de 2021. 15 piezas, 13 de ellas escultóricas. Pero bueno, yo creo que estos datos realmente no son lo más importante, ¿no? Lo más importante es lo que vamos a vivir dentro de unos momentos cuando veamos la exposición. Como os decía, al final es lo importante, pero el inicio, yo creo, de esta historia también tiene su interés. Es lo que fundó el origen, ¿no?, del proyecto que hoy nos reúne. Y bueno, pues al principio fue Iris, ¿no? Y quería que Luis nos contara un poco cómo nace esta historia. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar y a todas por estar aquí con nosotros en este día. Pues nace como nacen las grandes ideas, de un silencio pausado y meditado.
2 años antes de que se celebrara el 100 aniversario de Telefónica, el 19 de abril de este año, comenzamos a preparar lo que pensábamos debería ser el legado de esta época tan especial. De ese silencio resultaron infinidad de ideas. Al final tengo la impresión de que el silencio es la manera más pura de escuchar la verdad, y en aquel cúmulo de ideas pues aparecieron algunas que tenían carácter magnificente desde el punto de vista del alcance, otras pequeñitas desde el punto de vista del impacto y algunas extraordinariamente cercanas al corazón. Y comenzó a fraguarse la idea de que necesitábamos una simbología que generara un legado para las generaciones que vinieran, que pudieran recordar, aunque no hubieran estado presentes en este momento, esta anécdota o esta efeméride tan especial para nosotros. Y el nombre de Jaume apareció en una de las primeras reuniones, lo que significaba desde el punto de vista de saber manejar conceptos que a veces parecen un tanto lejanos, pero que son muy cercanos. Cuando el ruido del mundo ensordece, el alma suele quedarse muy callada. Pero cuando el ruido se desvanece, el alma reclama un protagonismo y una originalidad muy grande. Y pensamos en que en nuestra ciudad, en el distrito de Telefónica, debería haber un legado para esas generaciones presentes y futuras, que fuera un eslabón, que fuera uniendo los eslabones de la cadena de Telefónica. Así surgió Iris cuando Jaume planteó la idea. El concepto de Iris es un concepto que en el año 1927 se había manejado también en Telefónica junto con Hermes, dioses de la comunicación que se encargaban de transmitir noticias entre el Olimpo y los humanos, y comenzamos a pensar en esa idea como legado. Se mantuvo en secreto durante mucho tiempo y poco a poco fue cobrando fuerza, fue cobrando vida, fue cobrando sentido, significado, hasta el punto de que yo le decía a Jaume que el día que se inauguró la obra es como si un velo se hubiera corrido y de repente aparece algo que siempre había estado allí, pero que de alguna manera no lo habíamos podido ver. Ese fue el origen de Iris vinculado al centenario de Telefónica. Además, Luis, Iris se queda con nosotros, ¿no? Pasa a formar parte de la colección que gestionamos desde Fundación y de alguna manera extiende, ¿no?, ese compromiso, esa convicción que ha tenido siempre Telefónica, ¿no?, del apoyo al arte, que empieza muy atrás en realidad. Ese apoyo al arte que comienza con la gestación de una de las colecciones corporativas más importantes de este país, puesta al servicio de toda la colectividad para que pueda visualizarse. Este año hemos tenido bastantes exposiciones en distintos museos y centros artísticos, desde Bellas Artes en Oviedo, Julio Romero de Torres en Córdoba, Carmen Thyssen en Málaga, y que Iris pase a formar parte de ese patrimonio. A Fundación Telefónica le pone una responsabilidad especialmente grata y gratificante, que es la de cuidar de ese legado para quienes vengan después de nosotros. Bueno, pues después de Iris nos quedamos con muchas ganas de más, ¿no? Y empezamos a pensar en esta exposición, en materia interior. Empezamos a conversar. Voy a por ti, Jaume. Vemos muy pronto que queremos hacer una retrospectiva, pero que desde luego no queremos un enfoque cronológico, ¿no?, para la exposición. Jaume habla siempre de un concepto muy bonito, a mí me parece, que es que somos islas conectadas por un océano, ¿no? Yo creo que planteamos una exposición en la que cada pieza es una isla, ¿no?, con su identidad, pero que está conectada con el resto. Y yo creo que hay un sentido de trayectoria, ¿no?, unas ideas que atraviesan toda tu obra, o muchas de ellas están muy presentes en esta exposición, ¿no? Y yo me gustaría que nos contaras un poco esto. Bueno, bienvenidos. Gracias, Luis, por tus palabras, y a ti, María, que María ha sido un poco la que me ha ayudado a poner esto en marcha. Siempre falta una cabeza un poco fría y distante para mirarte a ti mismo. Y cuando se
hizo el proyecto de Iris en Telefónica, en el estudio hablábamos con mis ayudantes qué título podíamos dar a esta pieza que yo quería hacer para el distrito Telefónica, y surgió Iris, como él ha dicho también, por esta idea de que era la mensajera de los dioses, esta persona que traía y llevaba los mensajes, pero que también llenaba las nubes de agua, era lo que daba humedad al mundo. Sabéis que el agua para mí es muy importante porque creo que es la gran base de la comunicación. Cuando a veces la gente habla de que nos separa un océano, más bien nos unen los océanos. Y ella hablaba de que mi obra siempre la ha interpretado como islas en medio de un mar común que nos va uniendo. Quiere decir que todo el mundo tiene una personalidad definida para poder intercambiar información, pero qué bien estamos cuando estamos juntos en este gran mar que nos abraza. Cuando se hizo el proyecto Iris, se pensó también en esta posibilidad de exposición. Yo creo que fue, para mí una gran oportunidad para trabajar en esta especie de espacio que es como una cámara oscura maravillosa, que te permite valorar de verdad cada milímetro, no solo del lugar de las obras, sino también de la luz. Abrazar 30 años de trabajo, la única posibilidad que había era con la luz. Entonces, con la ayuda de Jordi Moya, que es un iluminador con el que he trabajado varias veces, hemos creado este itinerario de luz que hace que cuando tú entres en el espacio cambie tu actitud completamente. María hablaba de 15 obras. Yo en esto cambio de opiniones, una obra en 15 fragmentos. Yo creo que es así como se ha de leer esta exposición. Para mí es importante porque son 30 años, pero en el fondo te das cuenta que siempre estoy intentando valorar los mismos conceptos, hablar del ser humano, de la naturaleza humana, del sujeto, del individuo dentro de la comunidad, del silencio. Todas estas cosas que nos parecen obvias, pero que parece que al final nadie habla de ellas. Y de la introducción del sueño dentro de nuestra vida cotidiana y de la oscuridad. Yo le doy mucho valor a la oscuridad porque creo que de la oscuridad nacen todas las cosas más importantes. De la oscuridad del cerebro, las ideas; de la oscuridad de la boca, las palabras; de la oscuridad del útero, los niños y las niñas. Es decir, todo nacemos de la oscuridad, los sueños. Mi exposición es una exposición un poco oscurita, pero que yo creo que os dará esta sensación de intimidad, que es lo que más buscaba. Creo que lo bueno sería que la viéramos, ¿no? Okay. Sí, yo quería hacerte un par de preguntas más, pero bueno, sí. No sé. ¿Te animas o lo dejamos no, aquí? Pregunta. Sí, porque además hay medios que creo que tienen que salir corriendo y no nos acompañarán. Así, tratamos un par más de conceptos importantes. No, te quería decir, en la exposición yo creo que también queda muy, muy plasmado, se expresa mucho esta tensión entre a veces opuestos, ¿no?, que activan de alguna manera tu obra, el peso y lo leve, ¿no?, el sonido y el silencio, lo abstracto y lo concreto, el alma y el cuerpo, ¿no? Me gustaría que nos contaras. No sé, alguien me preguntaba antes y me decía, claro, sus primeras obras en esta exposición. Yo decía, no son mis primeras obras. Tengo una vida anterior a estas obras aún. Yo empecé forjando hierro y fundiendo hierro. Mis esculturas en hierro fundido fueron las que me dieron a conocer internacionalmente. Era cuando vivía en Berlín y me recuerdo que un día que estaba en la fundición y veía salir el hierro del horno, me di cuenta que no era hierro, que no pesaba, era solo luz. Y este shock que tuve allí es la escultura que veréis, que se llama la Neige Rouge, que es una escultura formada de una estructura de hierro fundido con neones, que con el técnico de neones intentamos representar exactamente el color de la luz cuando salía el hierro del horno. Esto creó una contradicción brutal en todos los conceptos que yo ya, me incorporé a mi vida porque yo soy muy contradictorio también. Y esta idea del cuerpo y el alma, de lo opaco y lo invisible, de lo transparente y la densidad, todo esto yo creo que está bastante representado en esta exposición. Y con María logramos crear unos espacios que van llevándote por lugares muy especiales, y ha acabado siendo que todo pesa en un lado de la sala y todo está flotando en el otro. Yo creo que ha sido inconsciente, pero igual había algo detrás. Hay salas
que nunca había expuesto aquí en España, que esto también me hace ilusión. Hay piezas que hemos rehecho de alguna forma para esta exposición, que hemos restaurado en nuevas formas. Yo creo que es una exposición que no sé si a la gente le gustará. Yo estoy encantado. Yo soy el primer visitante de una obra que a veces ha quedado pues en los almacenes y en depósitos, y me hace una gran ilusión que gracias a la Fundación Telefónica le hayamos dado vida de nuevo. Y yo creo que la gente que muchas veces me para por la calle y me dice, nos gusta mucho Julia, esta exposición le ayudará a entender mejor mi mundo, también a entender y poner dentro Iris, que aún es poco conocida en Madrid porque está un poco más apartada, pero que también forma parte de este territorio Plensa en esta ciudad, que me ha acogido también. Y yo creo que esta exposición es clave, ahora se ha convertido en la exposición. Ya una última pregunta que tenemos todos para ir cerrando, pero que no me resisto o realmente te quiero hacer. Tú reivindicas mucho el acto de contemplación, ¿no? Como una cosa esencial en nuestra vida, en nuestras sociedades, el concepto de belleza, ¿no? Que incluso puede que algunos discursos de la modernidad hayan denostado un poco, y que me parece súper necesario reivindicar desde el arte, ¿no? Y para ir cerrando, bueno, te quería preguntar un poco por esto, ¿no? Que ya sé que no es una pregunta fácil, ni que se pueda resolver en 2 minutos. Yo creo que si cuando la gente visite la exposición entenderán cuál es mi actitud con el arte. Es verdad que tengo ya una cierta edad, quiere decir que he pasado muchos momentos en que los gestores culturales proponían soluciones diversas a la historia del arte. Como sabéis, como el arte no sirve para nada, es tan difícil de definir, es lo único que no tiene una función lógica en la vida, pero por eso es tan importante y necesario, porque no nos pide nada a cambio, no hay algo a devolver cuando llega a nosotros. Los gestores culturales siempre están obsesionados en definirlo, en darle una función, una dirección. Y cuando yo creo que visitéis mi trabajo ahora, yo creo que entenderéis dónde está. Yo creo que es un trabajo absolutamente abierto, que lo que pretende es ser un espejo para que cada uno de nosotros se refleje en él. Yo lo que pretendo no es convencerte con mi trabajo, sino que cada uno se sienta convencido de sí mismo. Yo creo que mi obra busca este espacio en el que cada uno pueda abrazarse a sí mismo, a sus vibraciones, a sus ideas, y sentirse parte de algo más amplio. Esto, José Ángel Valente, una vez estaba con él en Santiago de Compostela, y con un gin tonic delante, que es más fácil hablar, siempre ayuda, me decía: Jaume, no olvides que la memoria es más vasta que nuestros recuerdos. Quiere decir que nuestras memorias, que nuestros pensamientos, que todo lo que acumulamos entra a formar parte de una memoria que compartimos. Esta es mi obra, es lo que yo busco. Pues ya por terminar, yo creo que hay muchas cosas que resuenan un montón con lo que pretendemos desde aquí, ¿no? Con la misión de Fundación y... Sin duda. Yo creo que no hay una exposición de Jaume, hay tantas como visitantes vengan a verla. Hay un reflejo del agua que refleja lo que somos y no simplemente lo que vemos. Y a mí me fascina sobremanera los lenguajes, los alfabetos, y es curioso como todos son distintos entre sí, pero todos nos hacen coincidir en algo, en el silencio. Nunca nadie ha sabido reflejar el silencio en un alfabeto de distintas formas o de distintas maneras. Y esta es una exposición que invita al silencio, pero también a la alegría, que invita a reír y también a veces a llorar. Y una lágrima fue la que derramamos el domingo cuando hicimos aquí la exposición de agradecimiento. Gracias por compartir tu mundo con nosotros y por hacer de este espacio el lugar de esta exposición. Un minuto solo, un minuto, porque lo que vais a ver ahora parece que haya sido fácil, que siempre haya estado aquí, ¿no? Yo creo que parece que las obras han encontrado su hogar, y yo siempre digo que una exposición es como una sinfonía, ¿no? Cuando suena parece muy fácil, pero hay el esfuerzo de muchísima gente. Por supuesto, una sinfonía necesita una gran partitura y la teníamos, y un gran director de orquesta que también lo teníamos, pero hay el esfuerzo de muchísima
muchísimos músicos muy, muy excelentes. Desde luego esto hubiera sido imposible sin la complicidad y la ayuda de Laura, sin la complicidad y la ayuda del estudio Plensa, ¿no?, de Jordi Ayuso y de todas las personas que han ayudado a hacer esto realidad. Montadores, transportistas, Orche, TTI, Jordi Moya, ¿no? Hablábamos de la iluminación tan importante. Todos ellos han dejado la piel con un compromiso brutal. Yo creo que cuando la obra también nos habla de esta manera, de pronto, ¿no?, hablábamos de si el arte cambia el mundo. Desde luego, aquí se ha trabajado con un nivel de compromiso y de convicción que yo creo que viene dado por lo que nos dice y cómo nos habla la obra, ¿no? Y por supuesto al equipo de Fundación Telefónica, especialmente el equipo del espacio, todo el equipo que lidera Pablo Gonzalo y muy especialmente el equipo de exposiciones, Marta, María y Alejandro, que han estado ahí en primera fila como siempre haciendo esto posible. Así que nada, vamos a ello. Gracias. Antes os he hablado que es una obra distribuida en 15 fragmentos. Por esto entramos en un espacio que hace como un cambio de ritmo. Fuera hay un reportaje sobre mi trabajo, un documental que se hizo hace unos años, un pequeño documental que hizo Telefónica cuando instalamos IBIS, y después hay una foto muy grande, que es un fragmento de una foto aún más grande, que es como un autorretrato que hice fotografiando mi estudio, las paredes de mi estudio. Hemos hecho como un pequeño retrato allí que si después podéis visitarlo. Vale, entramos en la exposición y la empiezo con el silencio, como hablaba Luis antes. Esta pieza, que es un bronce suspendido en el espacio, es el retrato de una niña china de Shanghái que emigró a Canadá y que ahora vive en Estados Unidos. Es decir, que representa bastante bien el mundo actual, un mundo híbrido, y en esta posición de silencio, no es un silencio autoritario, es un silencio casi de susurro, que es lo que busco, como calmar un poquito las cosas, como siempre con los ojos cerrados, para intentar hablar de este mundo interior que a veces nos cuesta comunicar porque nos han educado a no hablar nunca de nosotros, a siempre pensar que hay gente que lo ha hecho mejor, utilizar frases de otros, etc. Y en este caso yo creo que es una buena manera de empezar el recorrido. Es una pieza bastante actual, pero que después la exposición empieza con cosas ya más conceptuales que yo trabajaba en los años 90. Esto fue un momento cuando yo vivía en Berlín, que intentaba entender la relación que tienes con el mundo. Antes alguien me preguntaba de la escala. Yo siempre he defendido mucho la escala en la relación, no solo del arte con el mundo, sino de las personas con los demás. Y esta relación aquí estaba muy clara. Esto es una pieza que pesa 72 kilos, que es lo que yo pesaba en aquel momento. Después yo también he evolucionado, ya peso un poquito más. Y estos 3 grabados que hice en aquel momento, que estaban teniendo una escultura, que era un análisis de mi sangre, una composición por minerales y sustancias que componían mi cuerpo, y los pesos y medidas de mis órganos principales. Me acuerdo que un médico me ayudó a hacer todo este análisis y que me parecía como, para un escultor fundamental, saber cómo es el contenedor en el que intentas encajar tu alma. José Ángel Valente, que decía en un poema muy, muy bello suyo, decía esto, ¿no? ¿En qué lugar de mi cuerpo te encuentras, alma, que te busqué y no me socorrías? Porque el alma siempre está como en un bollo de inercias moviéndose. Y había esta pequeña pieza que siempre, es la primera vez que la expongo, siempre la he tenido en mi estudio, pero nunca la había expuesto, y me ha parecido que era un lugar adecuado. Porque siempre, yo creo que de las cosas más democráticas de la vida es la enfermedad y la muerte. Y todos hemos pasado nuestros pequeños más y menos a nivel de salud.
Y esta pieza me recordaba un poquito este momento tan difícil de transformación del cuerpo. Vale, aquí empieza este momento que María hablaba de las contradicciones, de las dualidades. Esta pieza, que nació en el año 90-91, es fruto de este momento en que delante del horno donde veía salir el hierro fundido, me di cuenta que no era hierro, que no era materia, que no pesaba, era solo luz. Y entonces hice esta estructura con hierro fundido, con elementos de hierro fundido, y lo llené con neones que tenían el color prácticamente exacto del hierro cuando sale del horno. Es una pieza que yo la titulé La Neige Rouge, porque era muy bello. Sabéis que la nieve cuando cae va cubriendo las cosas y las va uniformizando. Un paisaje nevado siempre parece que está en silencio, porque ha cubierto todos los detalles de una manera extraordinaria. Y esta pieza, que tiene un color rojo sorprendente, te cubre aquí completamente cuando entras dentro. Esta idea que parece que te vayas a asar dentro de esta gran tostadora. Es increíble porque es todo irreal, porque el neón, como sabéis, es luz fría. Por tanto, cuando tú estás dentro no hay ninguna sensación de calor. En cambio, es un calor mental. Y el sonido que hace la electricidad, porque sabéis que el neón funciona con alta tensión, de los transformadores, de sonido tan interesante. Voy a avanzar. Con María decidimos instalar aquí esta pieza tan bella de alabastro. Es un retrato de una niña que se llama María. Y este alabastro, que además tiene como dos colores, uno muy transparente y uno muy opaco, que también hablan de la dualidad. De pronto, cuando abrí la caja, hacía 1000 años que no lo veía, habían salido todas estas floraciones de color azul, que para alegría mía, los técnicos que la vieron aquí en Madrid dijeron que era azurita y malaquita. No sé qué significa, pero me parece tan poético que estoy emocionado. Porque normalmente en mis alabastros nunca ha salido nada, son un blanco puro. En cambio aquí se han vuelto híbridos. Y Luis hablaba también de los conceptos místicos de la azurita. Y entonces, bueno, estoy encantado con esta pieza. Aquí ha cogido una vida que no esperaba, maravillosa. Esta pieza está al lado de una gran estructura también hecha de alabastro. Esto la hice para el Museo Kirchner-Gesellschaft en Hannover. Y esta pieza, que se llama Love Sounds, los sonidos de amor, es una pieza que son 5 cabinas y en cada una de ellas podéis escuchar el sonido de mi fluido sanguíneo. En aquel momento yo buscaba este sonido interior que no nos deja estar en silencio. Este sonido que es como la savia de un árbol, que es la sangre que circula por nuestro cuerpo. Y pedí a Mitsubishi, ellos vinieron a mi estudio y me ayudaron con sus aparatos a hacer un registro del sonido de distintas partes de mi cuerpo. Recuerdo, no se puede abrir. Entonces, creo que registramos aquí en el cuello, es una que está por allí, ya lo escucharéis, porque la sangre ya le empieza a costar por gravedad subir hasta el cerebro. Hay una en la mano que me pareció la manualidad para el artista, cerca del corazón. Esta, por ejemplo, que está aquí en la femoral, esta que escucháis, que es la primera que hay aquí, que es, la sangre va a 6 metros por segundo a una velocidad enorme por gravedad que cae, y cada una tiene su mundo, y es un sonido que creo que es lo más bello que os puedo ofrecer de mí. No hay otra cosa mejor que este sonido. Hay gente que lo encuentra agresivo, pero es así, es el sonido de nuestro cuerpo, en este caso, de lo mío, que os lo ofrezco con mucho cariño. Gracias. Aquí es una pieza también, me gusta mucho esta sala, que también es una dualidad. Estas cabezas que tenéis aquí, estos son un poco los elementos de trabajo de una exposición
que hice en el Reina Sofía, en el Palacio de Cristal hace años, en el retiro, tal vez la visteis, que se llamaba Invisibles, que eran estas grandes cabezas. Ahora hay dos de ellas en Palma, en la Llotja, que hay una persona que estuvo en la inauguración. Vale, estos son los retratos que yo hago, que escaneo las cabezas de estas mujeres jóvenes. Yo las escaneo y cuando las tengo en el ordenador trabajo estas retículas y en este caso las convertí en físicamente posibles. Las grandes que estaban en el retiro son de 7 metros de largo, de alto. Estas son más pequeñas y están como inacabadas. Yo creo que es una metáfora bastante bella del ser humano, que siempre está en construcción. Y se quedaron por acabar, por definir. Esta niña, bueno, esta mujer es francesa, esta es china y esta es española. Delante es una pieza que María quiso absolutamente tener aquí, que la descubrió en una exposición en Nueva York que tuve hace años, y son 8 posiciones que mucha gente siempre ha considerado un poco como negativas, que son las posiciones tapándose la boca, tapándose los ojos, tapándose los oídos, buscando el silencio. Parecen negativas porque parece que tú no quieras ver, no quieras oír, no quieras hablar o obligues al silencio. Yo creo que es todo lo contrario. Mi pieza lo que busco es invitar al espectador a desarrollar otras percepciones que no son las normales. Siempre he pensado que muchas veces los ojos no es lo mejor para poder ver, los oídos para poder escuchar o la boca para poder hablar. Hay maneras de relación, hay maneras de entender las cosas que no son necesariamente tan literales o tan directas como las que nos han educado a funcionar. Bien, tienen esta posición casi india, ¿no? Como de divinidades doradas. Creo que encontramos una luz maravillosa que les da este sentido dorado, casi de oro, de preciosidad. Por esto, porque esta, por ejemplo, que tiene todas las manos en la cara, yo creo que es como el gran viaje al interior de cada persona, a todo lo que estás intentando descubrir dentro de ti y que estaría bueno que pudieras intercambiar con nosotros. Hemos puesto al lado de esta sala otra que se llama Silencio. Esto fue una pieza que estuvo en Nueva York en esta exposición, estaban estas piezas de bronce y en una gran sala esta pieza de María. Y creo que funciona muy bien aquí en Telefónica porque dejamos esta columna central que creo que es extraordinaria. Es la memoria de este edificio que sabéis que fue de los primeros rascacielos, fue de los primeros en España. Y estaba todo aguantado por estas vigas maravillosas, estas estructuras metálicas. Y esta pieza son vigas de madera de un edificio que se demolió en Bélgica. Yo compré varios de estas vigas y con trozos de viga hice las cabezas y con el resto de vigas hice esta estructura que están todas como en un diálogo, en relación. Creo que funciona perfectamente con la vida del edificio, con su arquitectura. En este espacio un poco así religioso, digo yo, porque invita a la gente a pasear entre medio de estos espacios. No sé, ya lo probaré. Bueno, ahora es una visita de cuando estéis solos, y este que es el silencio lo hemos unido a un espacio extraordinario que es el sonido del agua. Vamos a ver. La veis, se llama Freud's Children, yo la titulé Los hijos de Freud, porque siempre nunca he estado en acuerdo con Freud, siempre me pareció que él necesitaba un psiquiatra. Esta pieza es un homenaje al jardín español, al jardín árabe, es un homenaje a la Alhambra, a esta idea de importar el sonido de la naturaleza a nuestro mundo más urbano, a nuestro mundo más arquitectónico. Solo este sonido cierra los ojos y te transporta a lugares inimaginables. Pero también tiene el contenido de todo lo que perdemos en las manos, todo lo que cuesta de alguna forma retener lo fluido. Sabéis que el agua, en el mundo del simbolismo,
representa el movimiento, el no aburguesamiento, la idea de que nunca ves la misma agua dos veces, esto lo decía Heráclito. Vale, en esta pieza, esta idea de las manos, aquellas son mis manos, aquellas las manos de Laura, este es el retrato de Laura, estas son manos de mis ayudantes, todo es muy cercano, muy próximo, es una pieza que tengo muchas más porque la instalé, la hice, vaya, para la Bienal de Dakar, en Senegal. Y fue una pieza extraordinaria porque yo dije, bueno, tengo que ser honesto y llevar mi memoria blanca a un país africano. Y por eso lo hice todo absolutamente blanco. Fue muy interesante porque instalé la escultura en un gran espacio que me dieron allí en Senegal, en Dakar. Y empezaron a moverse el agua. Al día siguiente, toda el agua era de color oscuro, casi negro. Es decir, se había mezclado con el polvo del país y lo que aquí es blanco, allí se volvió negro. Y bueno, me encantó, me pareció una metáfora bellísima de la adaptación y transformación de las cosas en función del lugar y de la geografía. Yo creo que es una pieza muy bella, que combina muy bien por el espacio, por el sonido y la memoria que tiene. Entonces vamos a otra que está allí. ¿Es el mismo agua que circula de una a otra? Sí. En el fondo está hecha con materiales muy pobres. Son pequeñas bombas de agua que compro para peceras, de pesebres, ¿sabes? Que hacen de estos pesebres. Está hecha, es decir, ves que no hay engaño, todo está a la vista. Es la bomba directa. No hay engaño. Cierra los ojos y viaja. Este es un poco la idea. Cuando cierran los ojos es el sonido que te lleva a la lámpara, no sé dónde. Y ahora vamos a una pieza que me encanta. Tiene un reloj de voces que dice en Hamburgo, que está grabado en Goslar, que dicen que es una ciudad en Alemania que habla mejor alemán. Si tienes que estar en silencio, si no lo oyes. Entrad, por favor. 34. Bueno, lo vais escuchando. Telefónica me ha dado la oportunidad de poder poner estas voces en círculo, en altavoces, y vais escuchando el sonido que se va moviendo de un altavoz al otro. Esta pieza yo la hice en el Museo de Augsburgo, y el corazón era gigantesco, de 27 metros de grande, era un inflable que hice allí. Y este era el modelo de trabajo, esta era la maqueta, que es un bronce pintado de blanco. Y aquí me ha parecido muy bello porque tiene esta posibilidad de la sombra y está confrontado a aquella pieza que está detrás vuestro, que es esta habitación donde hay un orden de alfabetos que uno va cambiando con el otro. Son 8 alfabetos que van moviéndose. Está el hebreo, el árabe, el coreano, el árabe, el griego, el latín y el hindi. Esto lo hice en Roma hace muchos años y en Mannheim, en Alemania, y el título de la obra, La sangre habla la misma lengua. ¿Por qué? Porque es el sonido real de las personas. Y esto para romper las barreras entre las religiones, las culturas, los colores, y por eso grande del cual que brilla por WhatsApp, que es lo que es el balazo, y el sonido universal. El sonido de cualquiera de vosotros sería muy parecido. Esto me acuerdo que en Roma había esa instalación y una empresa trajo una máquina para poder oír el sonido de los visitantes, de la sangre de los visitantes. Y fue una experiencia maravillosa. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
Bueno, todas estas obras generan silencio, como decíamos, de alguna forma invitan al espectador a recogerse, a estar consigo mismo. Es una exposición que habla a cada persona individualmente, no es una exposición de grupo, es individual. Aunque seamos un grupo, cada uno la vivirá de una forma distinta. Además, me encanta porque ¿ves? Aquí empieza ya todo a elevarse y cuando miras hacia allí, todo este pasillo, hasta que acaba la exposición, ya está todo suspendido. Ya no hay nada que esté tocando al suelo. Porque yo creo que ya nos hemos elevado, ya estamos soñando, ya estamos en otra dimensión. Es como Julia cuando hay manifestaciones que está en otro rollo. No mira para abajo, mira para arriba. ¿Veis? Aquí hay una pieza que se llama Lilliput. No sé si os acordáis los viajes de Gulliver. Él va a un país de gigantes y a un país de gente muy mínima. Y yo creo que a veces, la escala volvemos a hablar, también estaba Alicia, cuando está viajando, ella se toma unas pastillas y unas galletas para cambiar de medida, para pasar por las puertas. Porque esta es la escala que hablábamos antes, la puerta. En este caso, he hecho estos pequeños personajes que siempre me han fascinado, que me compré una vez en China, estos personajes donde están todas las secuencias de energía de los puntos de acupuntura. Y son piezas fundidas en bronce que están colgando todos los alfabetos y logramos aquí, que esta caja mágica, tener estas sombras en el suelo. Esa es la relación de lo real y lo no real. Yo lo he trabajado muchas veces. Hay partes reales y partes no reales. Me acuerdo una vez en Nueva York exponía una obra que se llama Talking Continents y que eran todas unas piezas flotando y que proyectaban en el suelo sombras muy reales. Y cuando inauguré, un artista de Nueva York, y me dijo: Jaume, si mañana encuentras a faltar una de las sombras es que te la he robado. Y me pareció súper bonito porque hay un momento en que una sombra también adquiere la misma fuerza física que la realidad. Y esto yo creo que es una reflexión sobre nosotros. No sé si os acordáis que Peter Pan está luchando para atrapar su sombra porque se le ha escapado y se la cose a los pies, ¿no? Ya no se fía de la sombra. Y yo creo que esto es muy importante porque si pierdes la sombra estás perdido en la vida, ¿no? Es muy importante estar cerca de la luz, pero sobre todo es muy importante estar pendiente de tu sombra. Esta es una pieza muy bonita, creo. Velázquez tiene un cuadro maravilloso que solo se sujeta por la sombra. No tiene ni línea de horizonte, ni pared, ni suelo, pero está sujeto por la sombra. ¿Es un buen artista? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vais a hacer un buen diálogo. ¿Ves? Y aquí, si creamos algo, yo quería ver que la luz estaba contra, como este chico del foco. ¿Ves que la luz viene del fondo? Normalmente siempre intentas en la exposición iluminar a favor de tu vista para que no te moleste. Aquí quería al revés. Esta es la gran pieza, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una pieza que titulé Gluckau, porque trabajando en la zona del Ruhr, en las minas en Alemania, me acuerdo que me contaban que la forma de saludo de los mineros en la mina era Gluckau, que significa suerte, pero arriba. Y por eso titulé, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hizo después de la Segunda Guerra Mundial y está llena de esperanza y de grandes deseos, pero si os lo veis con calma, no aplicamos ni una coma del texto. Son 30 artículos que yo he convertido en cortinas y he trabajado mucho la idea de las cortinas. Porque cuando era niño y acompañaba a mi madre a comprar, antes las tiendas tenían cortinas metálicas y yo me entretenía a jugar con ellas porque hacían un sonido maravilloso, como estas. Por eso parece que vayamos al más allá, ¿no? Parece que nos esté esperando allí la divinidad. Porque yo creo que el mensaje es un poema maravilloso, la declaración. Y creo que tiene una importancia, por eso es el final de la exposición, es esta pieza, aquí se acaba la muestra. Para estar entre los textos, en el fondo tendría que marcar nuestra democracia y el mundo en el que vivimos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues ya está. No ha quedado mal. Yo creo que
No, porque ahora sí podéis vosotros pasear solos. Y si tenéis preguntas, por supuesto, lo único que os pedimos es que vayáis con muchísimo cuidado con las cámaras, porque esto es delicado. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Pues yo quería preguntarle, yo un poco, busca siempre la interacción un poco con el espectador, o sea, a comunicar o un poco busca romper un poco barreras dentro de lo que se está haciendo. ¿Cuál es la idea? No, sí, busco esta interacción, pero el otro día, no sé quién me hablaba de algo que me gustó mucho. Decía, cada vez que paso delante de Julia, siento esta interacción aunque no pueda tocarla, hay muchas maneras de tocar. Esto me pasó hace años en Iowa, en Des Moines. Compraron una gran escultura mía y en la inauguración me pidieron que diera una conferencia. Y al final yo hablaba mucho de la interacción, como tú dices, y al final del acto una señora me dijo, señor Plensa, usted habla mucho de la interacción, pero al lado de su escultura pone, por favor, no tocar. ¿Cómo lo justifica? Y entonces dije, mire, el museo se ha olvidado de completar la frase. Por favor, no tocar, coma, acariciar. Y esto ha sido un poco mi leitmotiv en el sentido de que siempre, a veces nos ha faltado educar a la gente en este sentido de acariciar. Acariciar no quiere decir necesariamente tocar. Es verdad que estas piezas puedes tocarlas. Tiene este sonido maravilloso. Simplemente que aquí vienen muchas escuelas y lo he dejado más abierto porque los niños van con la bolsa detrás y no sabes las cortinas que me han roto. Les tengo mucho cariño, pero a mis cortinas también. Es un dilema enorme que me encuentro con lo de la interacción. Tendríamos que educar primero a acariciar y entonces pasaríamos a otro nivel. Lo que sí observamos mucho en su obra es también el grado de espiritualidad que tiene, ¿no? Un poco como, digamos, que la parte de la persona interior la sacas a la luz, la sacas fuera, sin darnos cuenta, pero lo estamos viendo. Es así. Ojalá. Yo hago las obras, tú analízalas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya con esto cerramos un poco la exposición. Hemos escuchado la intervención de Jaume Plensa, que ha estado extraordinariamente, de cómo ha explicado cada una de sus obras y el porqué de toda su creación. Esto es muy importante, es así, con estas palabras y con esta escultura tan maravillosa, cerramos la exposición.